Gracias, señor presidente. Mire, sé que estamos muy cortos de tiempo, pero déjeme hacer este análisis jurídico al oído de la señora canciller. El tratado de extradición. La verdad es que los tratados internacionales, como actos jurídicos complejos, para entrar en efecto necesitan agotar todas las etapas. Se necesita, por ejemplo, que si es un tratado bilateral, ambos países, al agotar todas las etapas, cumplan con el canje de ratificaciones. Si es multilateral, que el porcentaje acordado de países cumpla con todas las etapas. Aquí hubo un problema. Una etapa de ese tratado fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Colombia. Entonces, no puede entrar en efecto. Y cuando uno lee la Cancillería, tratan de hacer una distinción entre la vigencia y la aplicación. Esa distinción en este caso no opera, porque el tratado no está produciendo efectos. Da lo mismo que se diga que no está vigente o que es inaplicable, no está produciendo efectos. Entonces, si le van a, para cumplir las obligaciones internacionales, hay otras normas. Hay normas multilaterales o las del Código de Procedimiento Penal colombiano, que nos ha permitido cumplir con la obligación de extraditar personas vinculadas al narcotráfico, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que para cumplirle a la justicia colombiana, la Cancillería cambió de concepto. Primero decía la Cancillería y el propio presidente de la República que tratado de extradición no había, y ahora que sí, que el tratado no es aplicable, pero que sí hay y que está vigente. Entonces eso crea el problema en Estados Unidos, porque le está diciendo a Estados Unidos: ustedes envíen para acá a Andrés Felipe Arias en virtud del tratado, que el tratado existe cuando el tratado no existe. Si tienen que pedirle extradición, pídanlo por otro instrumento, pero no por un tratado que no ha producido sus efectos. Y en ese tema yo sí tengo que decir esto, señor presidente. Cuando se pidió el asilo de María del Pilar Hurtado a Panamá, yo fui testigo que el presidente de Panamá le consultó al presidente Santos, y el presidente Santos dio su consentimiento, y después le exigió al presidente de Panamá devolver a María del Pilar Hurtado. Deportaciones, le agrego esto a lo de Macled. Fuera de todo el problema jurídico, que ya lo dijeron aquí los antecesores en el uso de la palabra, es que Venezuela le sabe aplicar a casos como el de Macled el sistema carcelario cubano. Macled era el socio mayor de un cartel de cocaína que vinculaba a altos funcionarios venezolanos y lo silenciaron, porque le gradúan, le van graduando, le van monitoreando la condena y la ejecución de la pena. Al haberlo mandado a Venezuela por complacer a Chávez, Colombia y los Estados Unidos se quedaron sin saber cuáles eran los cómplices de Macled en esa tenebrosa cadena de narcotráfico. Y tengo que quejarme de las otras deportaciones. La deportación de los jóvenes es muy grave. Yo creo que violó normas internacionales, porque no se puede deportar personas al país que los está persiguiendo, al país de donde esas personas han salido. Lo mismo pasó aquí con los cubanos que estaban en Urabá y que eran personas que habían tenido que huir de Cuba, las devolvieron a Cuba. El tema del diálogo en Venezuela. Yo digo esto, mire, aquí más que prudencia ha habido permisividad con Venezuela y apoyo a Venezuela. Cito textualmente: canciller rechaza sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Canciller colombiana califica de extremistas a opositores venezolanos. Colombia no está de acuerdo con la aplicación de Carta Democrática a Venezuela. La verdad, esto no es prudencia, esto no es la mesura en las relaciones internacionales, esto es el incumplimiento de la Carta Democrática, que no solamente obliga a cumplir con sus preceptos al interior de este país, del país, sino a exigir que los otros países signatarios cumplan con esos preceptos. Venezuela, entonces, ¿qué ha pasado con el diálogo de Venezuela?
El diálogo de Venezuela es un diálogo castrista. El diálogo de Venezuela es al mejor estilo castrista para aprovecharlo y poder escalar la represión. ¿Cuál ha sido la respuesta de Maduro al diálogo? Primero el cierre de la asamblea, echaron para atrás, pero el instrumento lo mantienen vigente, no lo han derogado. Y ahora quieren acabar con la asamblea y con el sistema constitucional que medio mantienen, citando una constituyente popular, que es una constituyente gremial de amigos del gobierno. La carrera diplomática, estoy de acuerdo con ella, pero yo no estoy de acuerdo con esa expansión. 2 minutos más, senador Álvaro. Yo no estoy de acuerdo con esa expansión diplomática que ha habido en este gobierno. Si yo nombré al doctor Mauricio Rodríguez en Londres y a la doctora María Elvira Pombo en el Brasil, y lo hice creo que bien, pero es el mundo de la conectividad, el mundo en línea. Yo cerré muchas embajadas, ¿sabe para qué? Para dar ejemplo de austeridad. No necesitaban. Y muchas embajadas de estas que han creado para cumplir con cuotas burocráticas. Ahora, por ejemplo, la señora canciller no le contestó a la señora senadora María del Rosario Guerra sobre unos casos diferentes adicionales de nepotismo que se han dado en la Cancillería. Y ha habido derroche en comitivas, en contratos con operadores, en regalos, en el valor el costo que han tenido para cumplir con algunas sedes, etcétera. El caso de Andrés Felipe Arias, ahí le dejé, señor presidente, varias constancias. Deme un minuto porque el senador Cepeda se refirió aquí de manera calumniosa al caso de Andrés Felipe Arias. La sentencia no fue por unanimidad. El salvamento de voto es muy claro. Además se hizo una revisión de la sentencia al estilo de la figura de los romanos del amicus curiae o amicus curiae, donde un grupo de abogados de gran importancia demostró que esa sentencia era injusta y contraevidente. ¿Sabe quién fue la ponente? Una señora magistrada de la Corte Suprema que decía que el gobierno mío la estaba persiguiendo para matarla. No solamente se había declarado impedida, sino que cuando no le aceptaron el impedimento debió haber renunciado a esa ponencia. Dice aquí el senador Cepeda que Andrés Felipe Arias lo que hizo fue beneficiar terratenientes. De los 380.000 casos de beneficiarios de ingreso seguro, el 84% fue para los pequeños, y entre pequeños y medianos el 96%. Y para competir con Europa, con los Estados Unidos, con todos, se necesitaba apoyar a agricultores grandes, medianos y pequeños. Y termino con esto, me da pena decirlo, este país empezó a sentir un gran alivio en el pasaporte con la política de seguridad democrática, de confianza e inversión. Que hubo todas las dificultades con Chávez, siquiera. Yo me siento muy honrado de haber enfrentado a Chávez. Tendría que estar dando explicaciones hoy si habría sido permisivo con él. Nos decían que aislados, qué bueno haber estado aislados frente a Chávez, frente a Correa, frente a Evo Morales y frente a Nicaragua. A mí me parece muy importante, pero así todos, los mismos que hoy en Europa, en los Estados Unidos, en el Asia apoyan el proceso de paz, fueron los mismos que en su momento apoyaron la política de seguridad democrática. El pueblo de Venezuela sabe que tiene que resolver este problema. Venezuela, ¿sabe qué es lo único bueno que hay en Venezuela hoy? Los Sukhoi, qué peligro. Y hemos perdido la alianza con Estados Unidos. Dejo eso debe ser materia de una sesión privada, lo repito. Lo único que está al día en Venezuela son los aviones Sukhoi. Y hemos perdido la alianza con los Estados Unidos. Qué riesgo, y el mundo va a tener que resolver. No es suficiente hoy con la Carta Democrática, señor presidente. Hoy hay que remover el gobierno de Maduro, todo el régimen, y para hacerlo el mundo va a tener que definir para qué son las armas de Venezuela, si para seguir maltratando al pueblo, o los Sukhoi para amenazarnos, o esas armas son para remover la dictadura y que Venezuela vaya rápidamente a elecciones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Guillermo García Rial.